Desde muy temprana edad, Daniel aprendió que el mundo no estaba hecho para gente como él. Mientras otros niños jugaban en el recreo, él se sentaba solo en una esquina del patio, absorto en los patrones del viento o en los números que su mente ordenaba con una precisión casi sobrehumana. Era autista, sí, pero también era brillante. Tan brillante que los adultos no sabían cómo tratarlo, y los niños simplemente lo odiaban por ser diferente. Los primeros años de escuela fueron una tortura. Zach, su compañero de clase, se convirtió en su verdugo personal. Cada día era una nueva humillación, empujones en los pasillos, insultos frente al grupo, risas ahogadas cuando intentaba participar en clase. Los profesores miraban hacia otro lado. Sus padres, demasiado ocupados con sus propios problemas, nunca llegaron a comprender del todo lo que ocurría. A Daniel solo le quedaban las máquinas, ellas no lo juzgaban, solo obedecían. A los 10 años ya sabía cómo cambiar contraseñas, clonar correos, interceptar chats. Jugaba con las cuentas de su familia sin que ellos lo supieran. En vez de construir castillos con bloques de juguete, desarmaba routers y volvía a armarlos con mejoras. Lo hacía en silencio, como todo en su vida, hasta que cumplió 16 y decidió que ya era suficiente. El plan no fue improvisado. Lo diseñó como un ingeniero construiría un puente, con paciencia, cálculo y frialdad quirúrgica. Comenzó por infiltrarse en las redes sociales de Zach. Estudió sus movimientos, analizó sus patrones, descubrió a quién le mentía, con quién coqueteaba, qué secretos guardaba en sus mensajes privados. Una noche, mientras el resto de su familia dormía, Daniel ejecutó la primera fase de su venganza. Envió desde la cuenta de Zach mensajes comprometedores a varias chicas de la escuela, incluyendo a su novia, insinuando infidelidades. Luego filtró conversaciones falsas a grupos escolares, manipuladas con precisión matemática. En menos de una semana, la reputación de su agresor se derrumbó, pero no se detuvo allí. Instaló un keylogger en su laptop para acceder a archivos personales. Publicó fotos alteradas en foros anónimos. Lo acusó de delitos que no cometió, pero que todos estaban dispuestos a creer. Zach fue suspendido. Su novia lo dejó. Sus amigos lo evitaron. Y mientras todo eso ocurría, Daniel observaba desde su habitación oscura, el rostro iluminado solo por la tenue luz del monitor, sintiendo por primera vez en su vida una sensación peligrosa: poder. Ese fue el inicio. La Deep Web llegó poco después. No como un descubrimiento, sino como una evolución natural. Lo que en la superficie era castigo escolar, en los rincones oscuros de la red se transformó en justicia. Daniel comenzó a frecuentar foros ocultos, redes cifradas, páginas a las que solo se accedía con invitaciones y navegadores especiales. Descubrió cosas que no estaban destinadas a ojos humanos. Bases de datos robadas, videos ilegales, transacciones que compraban más que solo productos. Allí, la maldad no se escondía, se exhibía. Daniel eligió un nuevo propósito. Si el sistema no podía castigar a los verdaderos monstruos, él lo haría. Se convirtió en Nix, un vigilante anónimo. Filtraba identidades de pederastas, saboteaba foros de tráfico humano, exponía estafadores y chantajistas. Lo hacía con precisión quirúrgica, sin dejar rastros. Los usuarios de la Deep Web comenzaron a temerle. Algunos lo idolatraban, otros intentaban rastrearlo, sin éxito. Durante 5 años, Daniel vivió una doble vida. En la superficie, era un joven retraído que trabajaba como técnico en una pequeña tienda de informática. En la oscuridad era juez, jurado y ejecutor de un tribunal invisible. Todo parecía bajo control, hasta que apareció Adam. El mensaje llegó como una notificación en un foro en el que él nunca había participado. Un solo texto. Hola Daniel, ¿disfrutaste destruir vidas? Porque ahora te toca a ti. Adjuntaba una imagen de su habitación tomada desde afuera, a través de su ventana. La fecha y la hora estaban estampadas en la esquina inferior. Era de esa misma noche. Daniel se paralizó. Verificó cámaras, revisó registros, escaneó cada línea de su firewall. Nada. No había ninguna intrusión, al menos no una que pudiera rastrear. Adam no solo sabía quién era, sabía dónde estaba, y eso era solo el principio. Los mensajes continuaron, cada vez más personales. Fotografías de su madre saliendo del trabajo, audios de su hermana hablando con amigas, fragmentos de conversaciones privadas entre él y Ángela, su novia, que nunca habían salido de sus dispositivos. El hacker había penetrado todos los muros. Y luego vino el juego.
Vamos a ver qué tan bueno eres. Cada día te daré una pista. Si no me encuentras antes del día 7, alguien a quien amas morirá. Si intentas salir de casa, pierdes. Si pides ayuda, pierdes. Si te rindes, todos mueren. Lo que siguió fue una semana de paranoia y locura. Daniel no durmió. No comió. Reconfiguró toda su red, escaneó miles de direcciones, quebró firewalls como si fueran papel. Adam jugaba con él, dejándole pistas ocultas en códigos QR, en mensajes cifrados con esteganografía, en videos alojados en servidores abandonados de la Deep Web. Era un reto personal. Una batalla entre dos mentes enfermas de perfección. Cada día, Daniel creía estar más cerca, pero en el fondo algo no encajaba. La información era demasiado precisa. Los movimientos de Adam eran demasiado conocidos. Había algo en sus patrones que le resultaban familiares. Y entonces lo entendió. No fue por un error de código. No fue por una filtración. Fue por un gesto. Un simple guiño en una videollamada clandestina interceptada. El mismo guiño que Ángela, su novia, solía hacer cuando lo provocaba con ternura. Un tic tan sutil como imposible de fingir. Daniel cayó en cuenta. Ella era Adam. El piso se desmoronó bajo sus pies. Ángela no solo lo había traicionado, lo había manipulado, seguido, observado por meses. Lo había llevado hasta ese punto exacto. Lo había hecho creer que el enemigo venía de fuera, cuando siempre había estado en su cama. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo era posible? Las respuestas llegaron rápido y envenenadas. El padre de Ángela era uno de los criminales que Daniel había ayudado a encarcelar años atrás. Un traficante digital de pornografía infantil, dueño de uno de los foros que Daniel había destruido en su cruzada. El mismo que se quitó la vida en prisión 3 semanas después. Ángela lo había buscado desde entonces. Se enamoró de él, solo para destrozarlo desde adentro. Pero la historia no termina ahí. Y la sangre aún no ha sido derramada. Daniel no podía respirar. La habitación se le vino encima como un cubo de concreto. Cerró los ojos por un segundo, esperando que la imagen se disolviera, que fuera una alucinación, un error. Pero no lo era. Ángela, la única persona en la que confiaba, era Adam. Y ahora todo tenía sentido. Su repentino interés por el hacking, las preguntas inocentes sobre su pasado, los silencios prolongados cuando hablaban de justicia. No había sido amor. Había sido una cacería. La siguiente hora fue un torbellino de rabia, confusión y desesperación. Daniel arrancó cables, destruyó discos duros, quemó memorias USB. Nada servía, el daño ya estaba hecho. Ella había visto todo, sabía todo. Lo conocía mejor que nadie. No solo había accedido a sus archivos, había entrado en su mente. Las pistas que lo guiaban por la Deep Web eran ahora una burla cruel. Cada paso que daba no era una estrategia, era una marioneta tirando de hilos que no eran suyos. Incluso su dolor era parte del espectáculo. Sin embargo, Daniel no era el mismo chico de 16 años. No iba a huir. Entró a su red de proxies, reescribió su código. Activó servidores que tenía dormidos desde hacía años. Si Ángela pensaba que el juego estaba ganado, se equivocaba. Sabía que no podía confiar en nadie, pero eso no significaba que no pudiera contraatacar. Durante 3 días, rastreó sus movimientos, analizó metadatos de los audios que ella misma le había enviado. Encontró un error, una frecuencia de fondo apenas perceptible, probablemente captada por su micrófono. Era una estación de radio local, y eso reducía su ubicación a una sola ciudad. Ella estaba cerca. Volvió a revisar cada video, cada foto, cada archivo. Encontró patrones. Todos los mensajes llegaban a la misma hora, siempre de noche, siempre después de una llamada que él asumía era casual. No lo era. Ángela usaba su voz como un marcador. Estaba trazando su resistencia, midiendo cuánto podía romperlo sin matarlo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recibió un nuevo mensaje, pero esta vez no era de Ángela. Era de alguien más. Un anónimo en un canal que creía extinto. Proyecto Veritas. Un viejo grupo disuelto de hackers éticos al que alguna vez intentó unirse. El mensaje era simple. Sabemos quién es Adam. No estás solo, pero si quieres ayuda tendrás que confiar. Daniel dudó. ¿Y si era parte del juego? ¿Y si Ángela estaba un paso adelante otra vez? Pero algo en ese mensaje tenía un código que solo alguien de ese grupo podía conocer. Un saludo cifrado. Uno de los suyos. Aceptó.
Los días siguientes trabajaron juntos en la oscuridad. Daniel desde su guarida, el grupo desde distintas partes del mundo. Compilaron cada interacción con Ángela. Trazaron rutas digitales, simularon accesos, interceptaron señales. Finalmente lograron algo concreto, la dirección IP desde donde Ángela enviaba sus archivos, una señal rebotada cientos de veces, pero con una pequeña fuga. Esa fuga les llevó a un lugar físico, un apartamento abandonado en las afueras, y allí encontraron una laptop encendida, corriendo un programa en bucle que repetía solo una frase: demasiado lento, Daniel. Ella los había anticipado. Había creado un señuelo, una trampa, un rastro falso. Todo era parte del espectáculo, pero el hecho de que la máquina estuviera allí encendida, en espera, significaba algo. Ángela quería que él la encontrara, y Daniel ya no pensaba esconderse. Fue entonces cuando recibió el último mensaje de voz. Uno que le heló la sangre. La voz de su hermana, atada, llorando, suplicando. Detrás, una melodía. La misma canción que Ángela le había dedicado una vez en su cumpleaños. Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Daniel no lloró, no gritó. Solo se sentó frente al monitor, respiró profundo y comenzó a escribir el código más importante de su vida. Un virus polimórfico, indetectable, con una sola función: encontrarla, no para matarla, no para hablar, sino para mirarla a los ojos y preguntarle si todo, absolutamente todo, había sido mentira. Y si en algún rincón de ese corazón envenenado aún quedaba algo real. Porque en la Deep Web la verdad no existe, solo las máscaras. Daniel no tenía nada más que perder. Lo entendió mientras miraba aquella pantalla negra llena de código pulsante. Ya no se trataba de justicia, tampoco de venganza. Era algo más primitivo, más doloroso. Era necesidad. La necesidad de entender por qué alguien que lo sostuvo entre sus brazos, que compartió su cama, que le habló de un futuro juntos, ahora amenazaba con destruir todo lo que amaba. Esa pregunta lo arrastraba como un ancla al fondo de su alma, donde la luz no llegaba. Y esa oscuridad, por primera vez, era bienvenida. El virus fue desplegado al amanecer. Era perfecto. Entraba como una petición legítima en redes de enrutamiento que solo un puñado de expertos podía comprender. Fue diseñado para no atacar directamente, sino para observar, replicar, descomponer. El propósito no era destruir, sino localizar. Como una lanza arrojada al vacío, dirigida por la furia y la desesperación. 27 horas después, dio resultado. Ángela estaba escondida en una vieja bodega industrial, oculta tras capas de anonimato, reubicando su señal cada 3 minutos. Pero nadie podía ocultarse eternamente. No de alguien como Daniel. Él fue solo. No llamó a las autoridades. No alertó al grupo. Este final era suyo. Llegó bajo la lluvia, como en las películas, con los ojos rojos, los puños apretados, y un pulso que no temblaba. La puerta oxidada cedió con un empujón, revelando un pasillo de concreto húmedo. Silencio. Solo el sonido de sus pasos. Al fondo, una habitación iluminada con luz blanca y fría. Y allí estaba ella, sentada frente a múltiples pantallas, tranquila, esperándolo. «Te tomó más de lo que pensé», dijo ella sin mirarlo directamente. Daniel no respondió. Solo cerró la puerta tras de sí. «¿Por qué mi hermana?», fue lo único que dijo, su voz ahogada, quebrada. Ángela lo miró. Y por un segundo, solo un segundo, algo en su mirada cambió. No era odio. Era tristeza. «Porque necesitaba que sintieras lo que yo sentí», respondió. «Que supieras lo que es perder a alguien por culpa de otro, que te preguntaras si tu justicia valía la vida de un inocente». Daniel apretó los dientes. «Tu padre era un monstruo, no merecía otra cosa. Mi padre...» Ella bajó la mirada. «Era muchas cosas, pero también era mi papá y tú me lo arrebataste». Hubo silencio. Solo el zumbido de los monitores llenaba el aire. «¿Y todo lo nuestro?», preguntó Daniel. «¿Era parte del plan?». Ella sonrió. No una sonrisa malvada, una rota. Quise que lo fuera, pero no pude. Y eso me dolió más que perder a mi padre. Entonces, con un leve movimiento, Ángela pulsó una tecla. En una de las pantallas apareció un video en vivo, su hermana, ilesa, dormida, en una habitación protegida. Daniel exhaló. No lo sabía, pero había estado conteniendo el aire desde que entró.
Nunca la iba a lastimar, solo necesitaba que tú creyeras que sí. ¿Y ahora qué?, dijo él, dando un paso más cerca. Ella lo miró. Las lágrimas le corrían silenciosas por las mejillas. Ahora puedes hacer lo que viniste a hacer. Y puso en su regazo una pistola. Daniel la miró, luego a ella. Era tan fácil, tan tentador, una bala, y todo se acababa. Pero también era el fin de lo poco que le quedaba de humano. Cerró los ojos, respiró hondo, y dejó caer el arma al suelo. No voy a convertir esto en tu final, ese no será tu castigo. Ella levantó la vista, confundida. Entonces, ¿cuál es? Daniel se acercó al teclado. Introdujo un comando que comenzó a borrar todos los archivos de su base de datos, sus herramientas, sus claves, su identidad digital. Tu castigo es vivir, dijo, sin máscaras, sin redes, sin sombras, como todos los demás, como yo tuve que aprender. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Y si alguna vez te vuelvo a ver en la Deep Web, no habrá conversación. La dejó sola. Sola con sus pantallas apagándose, con el eco de lo que fue y ya no sería. Esa noche, Daniel caminó bajo la lluvia hasta perderse en las calles. Nadie lo esperaba. Nadie lo buscaba. Había salvado a su hermana, sí, pero había perdido algo que ni la venganza podía devolverle. Su inocencia. El chico que una vez encontró poder en el anonimato. Ahora entendía que no hay red que te proteja de ti mismo, que la Deep Web es solo un reflejo de lo que llevas dentro, y que a veces el peor virus es el que nace del corazón. Todo comenzó con una cuenta en la Deep Web. Todo terminó con sangre, lágrimas, y una promesa que jamás volvería a romperse, nunca más jugar a ser Dios. No era raro que pasara las madrugadas navegando por foros, leyendo teorías conspirativas o viendo videos que supuestamente estaban prohibidos en el Internet convencional. Era de esos que no le bastaba con lo que ofrecía la superficie. Necesitaba más. Algo crudo, algo que le provocara esa mezcla de fascinación y repulsión. Así llegó, una noche cualquiera, a la Deep Web. No era la primera vez que exploraba ese lado oculto de Internet. Ya conocía las rutas, Tor, los Onion, los foros que cambiaban de dirección cada mes, los directorios que ocultaban lo peor del alma humana tras enlaces codificados. Pero esa noche algo era diferente. Esa noche encontró un enlace que no había visto antes. Su nombre no decía mucho, cabin34torture.onion. Sin pensarlo demasiado, dio clic. La página era minimalista. Solo había una pantalla negra con un contador descendente. 00329 hasta el inicio del stream. Abajo, un mensaje en rojo decía: silencio, discreción, no retrocedas. Por puro morbo, decidió esperar. El conteo llegó a 0. La pantalla se iluminó y la transmisión comenzó. Al principio, solo se veía una luz tambaleante, como de una linterna en medio de la oscuridad. El ruido ambiental era inquietante. Ramas crujiendo, grillos, un viento leve. La cámara era sostenida por alguien que no decía una palabra. Iba caminando por un bosque espeso, sin prisas, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de unos minutos de tensión creciente, la figura llegó a una pequeña cabaña de madera. Aislada, sin luces encendidas, en mitad de la nada. El intruso no tocó, no preguntó, solo empujó la puerta que cedió con un leve chirrido. En el interior todo estaba en silencio. Solo el resplandor de la linterna se movía por las paredes, revelando un espacio rústico pero habitado. Y entonces, la cámara enfocó un dormitorio. Una pareja dormía. El hombre y la mujer, ajenos a todo, respiraban tranquilos en una cama vieja. El tipo que sostenía la cámara se acercó despacio, casi sin hacer ruido. Depositó la linterna en una repisa, encuadrando perfectamente la escena. Luego, sacó algo de su abrigo: cuerda, cinta adhesiva, un cuchillo. El joven que miraba desde su habitación pensó que era un montaje, que debía ser una recreación muy bien hecha, pero algo no cuadraba. Las expresiones, los movimientos, la respiración eran demasiado reales. La escena se volvió infernal cuando el atacante sujetó al hombre y lo ató a una silla. La mujer despertó segundos después, en medio de una pesadilla viviente. Gritó, intentó defenderse, pero fue sometida con brutalidad. El sujeto la amarró al poste de la cama y la amordazó. Nadie escuchó, nadie intervino.
Lo que vino después fue una espiral de sadismo. El agresor no solo infligía dolor físico, lo hacía con método, con perversidad quirúrgica. Se movía con frialdad, como si ejecutara un ritual repetido muchas veces. Alternaba entre golpes, cortes, palabras incomprensibles en voz baja. Se detenía, los observaba, los filmaba desde distintos ángulos, como si supiera que tenía una audiencia esperando más. El joven que miraba no pudo apartar la vista. Sentía náuseas, las manos sudorosas, el estómago encogido. Pero no dejaba de mirar. No entendía por qué. Era como si la pantalla lo tuviera hipnotizado, como si mirar fuera parte del castigo. Las torturas tomaron un giro sexual degradante. El atacante parecía disfrutar del horror ajeno, como si cada grito fuera un trofeo. Pasaban los minutos, una hora, más, y el dolor seguía, cada vez más meticuloso. No era solo una escena de violencia, era una ejecución emocional en cámara lenta. Y mientras todo eso sucedía, los comentarios en la transmisión comenzaban a aparecer, uno tras otro. Frases en ruso, árabe, inglés. Muchos solo decían more o next. Algunos dejaban emojis de fuegos, calaveras. Nadie reaccionaba con horror. Era entretenimiento para ellos. El momento final fue abrupto como una cuchillada. El agresor miró directamente a la cámara por primera vez. Su rostro estaba cubierto por una máscara de piel cosida con hilos gruesos. Sostenía un cartel, gracias por ver. Y entonces ejecutó a la pareja. Frío, preciso, como quien apaga una vela. La transmisión terminó, la pantalla volvió a negro, el chat se detuvo, la página se cerró sola. El joven, temblando, desconectó el internet, cerró su laptop, la llevó al patio y la destruyó con un martillo. No podía hablar. No podía pensar. Sabía, en lo más profundo de su ser, que eso no fue una actuación, que lo que vio fue real, sangre real, dolor real. Esa noche no durmió. Ni la siguiente, ni muchas después. No hablaba con nadie. Apenas comía. Su celular lo mantenía apagado y cada vez que escuchaba un sonido fuera de lugar, el crujido de la madera, una notificación, el zumbido de un aparato eléctrico, su corazón se disparaba como si estuviera reviviendo la transmisión. Intentó convencerse de que era falso. Buscó foros en la Surface Web, intentó encontrar ese video en alguna parte, incluso quiso denunciarlo. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que vio un asesinato real en vivo desde la Deep Web? No tenía capturas, no tenía enlaces, ni siquiera sabía cómo había llegado exactamente a esa página. Todo se había desvanecido en cuanto la transmisión terminó. Una noche, incapaz de dormir, encendió el viejo CPU que usaba antes de su laptop. No quería, pero no pudo resistirse. Había algo dentro de él, como un picor en el cerebro, una necesidad malsana de entender qué fue lo que vio. Volvió a instalar Tor. Volvió a buscar foros, hilos, referencias al Cabin Torture. Nada. Lo más parecido era una serie de leyendas urbanas sobre transmisiones snuff, pero ninguna coincidía con lo que él había presenciado. Hasta que, en un rincón oscuro de un foro cifrado, encontró algo. Un comentario de alguien que decía haber visto el ritual de Cabin también. Era un mensaje breve. Lo vi. Era real. Él los eligió. Desde entonces me observa. No busques más. Sal antes de que te encuentre a ti también. Lo leyó una y otra vez. El usuario estaba marcado como eliminado. Su IP, rastreada a través de múltiples nodos, era imposible de rastrear. Pero algo en ese mensaje le heló la sangre. Él los eligió. ¿Quién? ¿Cómo? A la mañana siguiente encontró en su bandeja de entrada un correo con asunto, gracias por ver. No había remitente. No había contenido. Solo una imagen adjunta. Al abrirla vio una captura de sí mismo frente a la pantalla, en su habitación, la noche que presenció el video. La toma era desde su propia webcam. Él no la había encendido, ni siquiera la usaba. La tenía cubierta con cinta desde hacía años. A partir de ahí, el terror se volvió físico. Comenzaron a pasar cosas, ruidos en el techo, siluetas en las ventanas, siempre por la noche, rasguños en la puerta. Sus luces titilaban de madrugada. Su conexión a internet se caía solo entre las 3 y 4 de la mañana. Su perro, el único ser vivo que lo acompañaba, comenzó a comportarse de forma errática. Ladraba al vacío. Se negaba a entrar en la habitación donde estaba el escritorio.
hasta que un día desapareció, sin rastro. El joven dejó de usar Internet. Comenzó a llenar su cuarto de crucifijos, cámaras, sensores de movimiento. Se obsesionó con la seguridad. No salía, no respondía a llamadas. Solo esperaba, sentado, mirando la puerta. Su rostro, antes pálido, ahora parecía desgastado. Las ojeras le colgaban como sombras fijas. Había adelgazado, ya no hablaba. Solo susurraba frases sin sentido entre dientes. Yo no hice nada, solo vi. Pero eso, parecía, era suficiente. Una noche más. La número 36 desde aquel stream inolvidable. Un sonido metálico se escuchó en la entrada. Un clic, como el de una ganzúa en una cerradura. Se levantó de inmediato. Agarró el cuchillo que guardaba bajo la almohada. Apagó todas las luces. No respiraba. Las cámaras de seguridad mostraron algo que lo dejó paralizado. El sistema captó la entrada de una figura encapuchada, caminando exactamente igual que en la transmisión. Linterna en mano, paso lento, casi ceremonial. Él sabía lo que venía, pero esta vez no era un espectador. El joven no sabía si correr, esconderse o enfrentar al intruso. Su cuerpo no respondía. Las cámaras mostraban cómo esa figura cruzaba el umbral con total calma, como si ya conociera la casa, como si ya hubiera estado ahí. Como si esa noche fuera parte de un guión escrito desde antes. Encendió la linterna, recorrió el pasillo lentamente y apuntó directamente a la cámara. El joven reconoció de inmediato la máscara, era la misma. Cosida a mano, de piel, con hilos gruesos. No había duda, era él. El invasor no dijo una palabra. Solo levantó una pequeña pantalla portátil y la mostró al lente de la cámara. En ella se proyectaba el mismo video que el joven había visto semanas atrás. La misma transmisión, pero esta vez, editada, con su rostro incrustado en la pantalla como espectador. La imagen final mostraba su cara en una esquina del video, como si fuera parte del show. Y debajo un nuevo mensaje. Eres parte del stream ahora, bienvenido a Cabin. Las luces se apagaron. Los sensores dejaron de funcionar. La transmisión comenzó. Sí, una nueva. Él estaba siendo grabado, en vivo, desde algún lugar. La cámara, que no había notado antes, estaba oculta en el ventilador del techo. En una pantalla cercana, la misma interfaz negra que había visto la primera vez ahora mostraba su dirección, su nombre completo, y un contador de espectadores que aumentaba segundo a segundo. 342 personas mirando. 589. 817. Entraron más figuras por la puerta, 2 más. También enmascarados. Lo sujetaron por los brazos. El joven gritó, forcejeó, pero su resistencia era inútil. En su desesperación alcanzó a decir, «Por favor, no, yo no hice nada». Y entonces, uno de ellos respondió con una voz completamente distorsionada, como si viniera desde una máquina. «Hiciste lo peor, miraste». Lo amarraron a la silla. El mismo escenario. El mismo protocolo. Las cámaras enfocaron desde múltiples ángulos. Alguien en el chat escribió, «Ahora sí empieza lo bueno». Y así comenzó una transmisión brutal. De esas que se dicen que existen pero nadie puede confirmar. De esas que se susurran en los rincones más oscuros de la Deep Web. El joven entendió, demasiado tarde, que nunca fue un espectador casual. Fue elegido, desde el primer clic, desde la primera mirada. Fue arrastrado a un ciclo perverso del que no hay escape. Horas después, la transmisión se detuvo. La página desapareció. El video no quedó guardado. El joven, también, desapareció. No hubo denuncia. No hubo investigación. Solo una habitación vacía, con marcas de soga en el suelo, y una laptop destruida a martillazos. Ningún vecino oyó nada. Ningún familiar preguntó. Porque ya no tenía familia. Ya no tenía nadie. Solo una cosa quedó. En otro rincón del internet oscuro apareció un nuevo enlace. Cabin35welcome.onion y bajo él, un mensaje. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio. Desde siempre, pasar horas frente a la pantalla era lo único que lo hacía sentir en control. Mientras otros encontraban escape en fiestas, drogas o relaciones, él hallaba paz en los rincones más oscuros de Internet. Navegar por la Deep Web no era una aventura para él, era rutina. Un vicio frío, sin emoción, sin propósito, hasta esa noche.
Todo empezó con un enlace disfrazado. Un mensaje breve, sin remitente, que apareció entre los foros donde solía perder el tiempo. Acceso autorizado, Departamento de Archivos Federales, solo personal calificado. Por simple curiosidad, desactivó su VPN y usó una máquina virtual limpia. Abrió el enlace y lo que parecía ser una página gubernamental, con logos oficiales y advertencias legales, ocultaba algo más profundo. Tras ingresar 3 capas de cifrado, sospechosamente fáciles para alguien como él, accedió a un directorio llamado Happy Fun Time. El nombre le pareció absurdo, casi infantil, pero lo que encontró fue todo menos inocente. Era un catálogo organizado, meticulosamente clasificado, con material imposible de ignorar. Videos, transmisiones en vivo, listas de espera, todo autenticado. Nada de efectos especiales. Todo real, asesinatos grabados con múltiples ángulos, violaciones transmitidas con comentarios de pago, gente encerrada en habitaciones sin ventanas, esperando su turno frente a cámaras, canibalismo, niños, ancianos, mujeres embarazadas. No eran recreaciones, eran eventos en tiempo real. Y lo más perturbador no era el contenido, sino los miles de espectadores conectados, comentando con emoticonos, donando criptomonedas, aplaudiendo la brutalidad como si fuera entretenimiento de circo. Vomitar no fue suficiente. Gritar no sirvió de nada. El asco se convirtió en furia. En uno de los foros publicó un mensaje cargado de odio. Insultó a los usuarios. Los llamó basura, cobardes, monstruos, escribió. Deberían arder todos con la misma gasolina que usan para sus juegos enfermos. Pasaron apenas segundos antes de que el foro enmudeciera. Luego, un usuario anónimo respondió con una palabra: entendido. A continuación, aparecieron en pantalla su dirección IP, su nombre completo, su ciudad, su calle, su número de apartamento, su lugar de trabajo, incluso el nombre de su madre. El corazón se le paralizó. Cerró la laptop, desenchufó todo, cortó el internet, tiró el router al piso, revisó las ventanas, trabó la puerta, tomó el cuchillo más grande de la cocina y se sentó en la oscuridad, esperando. A las 3:17 de la mañana, la chapa se movió. Ni el más mínimo ruido. Solo la vibración de un depredador entrenado. Un encapuchado. Negro de pies a cabeza. Avanzó hacia la sala como si supiera el camino. Pero esta vez, la víctima no era cualquiera. Fue un forcejeo breve, sangre, respiración agitada, un cuerpo menos en el mundo. Y él sintió algo nuevo, algo que jamás había sentido frente a una pantalla. No fue miedo, no fue alivio, fue placer. El instante exacto en que la vida abandonó los ojos del invasor, lo supo. Había cruzado una línea invisible. No era justicia, no era defensa propia, era algo más primitivo. El poder absoluto, la sensación de decidir quién merece seguir respirando y quién no, y en ese momento algo en su alma se quebró, o tal vez simplemente se rebeló, limpió el cuerpo, borró rastros, usó su conocimiento para desviar cualquier conexión digital con lo ocurrido. No llamó a nadie, no reportó nada, lo desmembró en silencio como si ya lo hubiera hecho antes, y al ver los restos no sintió remordimiento, sintió hambre, hambre de más. Desde entonces no volvió a ser espectador, se convirtió en ejecutor, usó las mismas herramientas que una vez lo aterraron para rastrear a los verdaderos monstruos. No buscaba salvar al mundo, no lo hacía por justicia, ni siquiera por venganza, lo hacía porque su alma ya estaba contaminada. Y en la Deep Web encontró el ecosistema perfecto para evolucionar. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Dormía con un ojo abierto. No por miedo, sino por ansiedad. El incidente no lo quebró, lo liberó. Empezó a entender que lo que le sucedió no fue una casualidad, sino una revelación. Siempre había tenido las herramientas, los conocimientos, el acceso, solo le faltaba la motivación. Ahora la tenía. Comenzó a diseccionar la estructura interna de Happy Fun Time, no como víctima, sino como cazador. Estudió los patrones de tráfico, analizó metadatos, revisó fragmentos de código mal escrito hasta que descubrió direcciones de salida, proxies descuidados, errores humanos. Todo lo que necesitaba para seguir el rastro de los verdaderos monstruos. Su primer objetivo era un usuario llamado Skin73. Subía videos semanales donde obligaba a sus víctimas a desollarse parcialmente mientras él narraba los actos con voz suave, casi paternal.
Lo rastreó hasta un suburbio en las afueras de Düsseldorf. No fue fácil. Tuvo que usar rutas de tráfico, torreversas, clonar señales y vulnerar sistemas de vigilancia caseros. Pero lo logró. Tomó un vuelo con documentación falsa. Viajó ligero, ropa oscura, herramientas quirúrgicas, máscaras y cinta adhesiva. El tipo vivía solo. Nadie lo esperaba. Nadie lo extrañaría. Lo observó durante 3 días. Anotó sus rutinas, sus movimientos, sus horarios de compra. Una noche lluviosa, entró por la ventana del sótano. No lo mató rápido. Le hizo grabar una confesión completa. Nombre real, motivaciones, conexiones, contraseñas. Luego lo obligó a mirar cada uno de sus propios videos, uno por uno, antes de ejecutarlo. Esa vez, el placer fue más profundo, más refinado. Había encontrado su propósito. Y la Deep Web, su mapa. Volvió a casa renovado. Tenía una lista. No la escribió en papel ni la guardó en un archivo. Estaba tatuada mentalmente en su memoria. Era una cacería, y con cada nuevo caso se volvía más metódico, más letal. No dejaba huellas, borraba registros, sembraba pistas falsas. Cada muerte que dejaba atrás parecía un accidente, un suicidio, una desaparición sin importancia. Pero detrás de cada una había un monstruo menos respirando. El siguiente fue Bones Around, un tipo de apariencia común que filmaba peleas a muerte entre mendigos y drogadictos, obligándolos a masacrarse por una dosis. Vivía en Detroit y tenía un sótano lleno de colchones sucios, cámaras en las esquinas y bolsas negras con cuerpos semidescompuestos. Lo encontró durmiendo, drogado. Lo ató a su propia cama y le inyectó algo que lo dejó consciente, pero inmóvil. Luego prendió cada una de las luces, enfocó las cámaras y lo hizo suplicar. El video de su ejecución fue subido al mismo servidor del que provenía su material, con su nickname tatuado en el pecho. Los usuarios creyeron que era una puesta en escena, hasta que otro murió igual, y luego otro, y luego otro. En los foros comenzaron a circular rumores. ¿Vieron el video nuevo de Happy Fun Time? Parece hecho por un imitador, pero se siente real. ¿Y si alguien los está cazando? Lo apodaron The Cleaner. Al principio la comunidad se burlaba. Decían que era marketing viral, que era imposible rastrear a los verdaderos, que nadie podría entrar tan profundo en sus redes sin ser atrapado. Pero entonces uno de los más antiguos del sitio, Papas Pades, dejó de publicar. Y una semana después, su cadáver apareció en un puente de Ucrania con las palabras Happy Fun Time terminó talladas en el torso. La paranoia se apoderó del ecosistema. Usuarios desaparecieron, algunos cerraron cuentas, otros se mudaron a redes aún más secretas, pero él ya estaba adentro. Ya tenía sus rutas, ya conocía su lenguaje, sus protocolos, sus errores. Era como un virus que aprendió a disfrazarse del sistema. Cada cacería lo llenaba más. Cada confesión que arrancaba, cada aliento que apagaba, lo conectaba con una verdad brutal. Él nunca fue víctima. Solo estaba esperando un detonante. La Deep Web no lo corrompió, lo reveló. Incluso empezó a comunicarse con algunos de los criminales antes de matarlos. No por necesidad, sino por placer, les mandaba mensajes cifrados. Los hacía saber que los estaba observando. A veces se colaba en sus transmisiones y escribía en el chat, «Eres el siguiente». Y cuando lo bloqueaban ya era tarde. Pero con cada paso más profundo comenzó a notar algo inquietante. Algunos de los usuarios más antiguos, con nombres apenas mencionados en foros vetados, parecían no temerle. Incluso lo desafiaban. Le enviaban pistas, retos, fotos de niños encadenados, mujeres desfiguradas, hombres mutilados, con coordenadas escondidas. Era un juego, un mensaje claro. Si te crees tan fuerte, ven por nosotros. Y fue entonces cuando se dio cuenta que había algo más allá, una red dentro de la red. No solo sádicos solitarios, sino una organización, un culto, o algo mucho peor. No solo hacían daño, registraban, clasificaban, archivaban, como si cada asesinato tuviera un propósito más grande, como si fueran parte de un ritual moderno, como si el horror que mostraban tuviera un patrón, y por primera vez desde que mató al primer intruso, sintió algo parecido al miedo. Esa noche no pudo dormir, no por remordimiento, sino por otra sensación más pesada. La certeza de que lo que enfrentaba ahora no era un grupo de degenerados dispersos, sino una entidad organizada, algo estructurado, como una empresa del horror, como una religión, como un culto. Durante semanas trató de rastrear las pistas que esos usuarios antiguos dejaban.
Algunos de sus nombres eran simbólicos, casi mitológicos. Mordrake, Lilith Boyd, Cicada Red, The Architect. Cada uno dejaba rastros sutiles en capas cada vez más profundas de la red, fragmentos de audio distorsionados, coordenadas escritas en hexadecimal, imágenes ocultas dentro de GIFs corruptos. Descifrarlo era como meterse en una madriguera sin fondo. Y lo peor, cada paso lo acercaba no solo a ellos, sino también a una parte de sí mismo que ya no podía ignorar. Había dejado de ser un hombre con sed de venganza. Ya no era un ejecutor de monstruos, se había convertido en uno. Para entrar en contacto directo con el círculo interno de Happy Fun Time, necesitaba demostrar su valor. Así que hizo algo que jamás pensó. Transmitió una ejecución en vivo. Tomó a un proxeneta de Europa del Este que había estado vendiendo mujeres en la red, y lo hizo confesar en cámara. No por justicia, sino para generar expectación. Lo torturó lentamente, con precisión quirúrgica. Usó técnicas de grabación que había visto en los peores clips del sitio. Imitó su estilo, su crudeza, su sadismo, y lo ofreció como un tributo. La transmisión fue vista por miles. Y entonces, recibió la invitación. Un link, sin palabras, solo un código. Iniciate 97-X. Lo llevó a un sitio oculto, fuera incluso de la Deep Web tradicional. Una red cerrada, casi imposible de rastrear, que operaba bajo protocolos desconocidos. Allí los videos eran distintos. Más oscuros, más ritualistas. No se trataba solo de matar. Era una coreografía, sacrificios, máscaras, túnicas, cuerpos disecados como arte, cámaras de tortura diseñadas con una estética enferma. Era un culto, sin lugar a dudas. Y entonces entendió. Happy Fun Time nunca fue un catálogo de sadismo. Era un filtro, una prueba, un túnel de selección para encontrar gente como él. Lo querían reclutar. Lo invitaron a un evento privado, en una ubicación remota. Le ofrecieron recursos, herramientas, poder. Le hablaron en clave. Le dijeron que formara parte de algo eterno. Que su trabajo había sido observado, que ahora podría escalar a un nivel más alto. Aceptó, no por su misión, sino porque necesitaba conocer la raíz, el origen, la boca del monstruo. Viajó durante 3 días. Le dieron coordenadas por tramos, cambiaban cada cierto tiempo. Lo recogió un auto sin placas en medio del bosque. No hablaron, solo condujeron. La sede era una mansión subterránea, no era sucia ni improvisada. Era elegante, silenciosa, clínicamente construida. Allí conoció a los verdaderos titiriteros, hombres y mujeres vestidos como si fueran parte de una orden religiosa, todos con rostros cubiertos. Ninguno hablaba más de lo necesario. El líder se presentó solo como Eden y le mostró una cámara acorazada con más de 10.000 archivos. Fotos, videos, confesiones, autopsias. Todo organizado meticulosamente, no por morbo, por documentación. No somos sádicos, somos testigos. Observamos la podredumbre humana porque ahí está la verdad. La pureza nace de enfrentar la oscuridad sin temblar. ¿Y el placer?, preguntó él. El placer es un efecto secundario, no nuestra causa. Lo llevaron a un salón central, una niña de no más de 11 años, drogada, atada, rodeada de cámaras. El culto le ofreció hacer la primera ejecución iniciática. Pero él no se movió. Por primera vez en años no supo qué hacer. Algo dentro de él gritaba, no de horror, de furia. Porque entendió que incluso en el centro del mal, él seguía siendo una herramienta. Lo habían usado, lo habían alimentado. Lo moldearon con precisión, como si fuera parte de un experimento. Como si toda su cacería hubiera sido predecible. Como si jamás hubiera tenido voluntad. Entonces lo comprendió. La Deep Web no solo lo reveló, lo programó. Cerró los ojos, respiró hondo y mató a todos. No con locura, con estrategia. Sabía dónde estaban las cámaras, sabía cómo apagar los sistemas, sabía cómo bloquear la ventilación, uno por uno, silenciosamente. En menos de 1 hora, convirtió el centro del culto en una fosa común. Quemó todo, archivos, cuerpos, servidores. Se llevó solo una copia, el listado completo de los miembros registrados en Happy Fun Time, miles de números, miles de ciudades, gobiernos, empresarios, artistas, jueces, un mapa de horror institucionalizado. Volvió a casa, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por lo que hizo,
sino porque sabía que no podía detenerse. Había cruzado tantos límites que la vuelta atrás era imposible. El monstruo dentro de él ya no era un invitado, era el dueño. Desde entonces, sus transmisiones son diferentes. No hay gritos, no hay morbo, solo silencio, una voz apagada diciendo, uno menos. Y una ejecución limpia. Uno por uno, los nombres de la lista van desapareciendo. Y aunque miles más se multiplican como plaga en la red, él ya no busca justicia, ni venganza. Solo quiere terminar el trabajo que la Deep Web comenzó. La noche comenzó como tantas otras. Un grupo de 5 amigos en un departamento cualquiera de Buenos Aires. Fede, el más racional. Lucas, amante de las teorías conspirativas. Tomás, el callado. Germán, que siempre filmaba todo como si esperara volverse youtuber algún día. Y Matías. Matías era el imprudente, el que decía que la vida era demasiado corta como para no romper alguna regla. Había traído cervezas, unas papas fritas y su laptop, que abría como quien activa una bomba sin saber si va a estallar. Entre risas, discusiones sin sentido y playlists de Spotify mal armadas, la conversación giró de manera inevitable hacia los rincones oscuros de Internet. Lucas, como era de esperarse, empezó a hablar de conspiraciones, de foros donde se vende uranio, de redes donde se transmite en vivo el tráfico de órganos. Fede lo miraba con escepticismo. Tomás se mantenía al margen y Germán solo grababa con su celular. Pero Matías ya estaba escribiendo Deep Web Access en su teclado. En cuestión de minutos, se conectaron a través de Tor, saltando entre proxies, pasando por varias capas de seguridad. No tardaron en encontrar foros con nombres en ruso, tiendas de armas, documentos falsificados y hasta instrucciones para fabricar bombas caseras. Pero entonces apareció un enlace en rojo, acompañado por un icono que parecía un dado ensangrentado. Blood Games, decía el texto. No tenía descripción, no tenía advertencia, solo un botón, Enter. El sitio tardó en cargar como si lo hiciera a propósito, y cuando finalmente apareció, lo que vieron los dejó en silencio. Una interfaz oscura, minimalista, sin colores llamativos ni efectos llamativos. Solo una serie de ventanas de video, algunas apagadas, otras emitiendo en directo. En una de ellas, una figura encapuchada torturaba a un hombre colgado del techo por los brazos. En otra, una mujer lloraba atada a una silla eléctrica mientras una cuenta regresiva descendía lentamente. Debajo de cada ventana había apuestas. Dinero real, usuarios comentando. Algunos decían 5 minutos, otros apostaban 10 con gritos incluidos. Y cuando el cuerpo colapsaba o dejaba de gritar, se cerraba la transmisión y aparecía un mensaje: paga el que gana, gracias por jugar. Todos se apartaron del teclado, todos, excepto Matías. Esto no puede ser real, murmuró Fede pálido. Es una simulación, intentó convencerse Germán, bajando su celular por primera vez en la noche. Pero Matías no decía nada, solo miraba, hipnotizado. Y luego, hizo clic, eligió una transmisión cualquiera, un tipo joven encerrado en una jaula de acero oxidado. Apostó que duraría 12 minutos. El tipo resistió 14, Matías perdió. Rieron nerviosamente, cerraron el sitio, juraron no volver a hablar del tema, pero ya era tarde. Pasaron los días, y Matías empezó a cambiar. Se ausentaba más, estaba más callado. Se le notaban las ojeras, las manos temblorosas, la mirada ausente. Ya no se reía como antes, y si alguien preguntaba qué hacía en las noches, solo respondía, cosas de internet. Un viernes por la tarde, no fue a clases. Tampoco respondió los mensajes. El sábado, su celular daba apagado. El domingo, su familia lo reportó como desaparecido. La policía revisó su departamento. Su laptop estaba ahí, pero el disco duro había sido arrancado. No había huellas, no había señales de lucha. Solo una hoja impresa pegada en la pared, con una frase escrita en mayúsculas: no se puede salir una vez que entras. Fede, Germán, Lucas y Tomás volvieron a reunirse. Esta vez, sin música, sin cerveza, solo miedo. Decidieron entrar otra vez al sitio. Necesitaban respuestas. Y Blood Games los recibió con los brazos abiertos. Matías tenía un perfil. Lo mostraba todo. Sus apuestas, sus comentarios, su actividad en las últimas semanas. No había dejado de jugar. Incluso había ganado algunas. Su última conexión era de apenas unas horas antes. Pero eso no fue lo peor.
Una nueva transmisión estaba en curso, sin título, sin descripción. La ventana se abrió y la imagen mostró una habitación oscura, una figura humana atada a una silla, encapuchada. Solo se oía una respiración agitada, forzada. Y luego, una voz metálica dijo su nombre. Matías. Los cuatro se quedaron inmóviles. La cámara hizo un paneo. No había duda. Era él. Había desaparecido como apostador y había vuelto como prisionero. Ya no era un jugador, era parte del juego. El rostro de Matías, aunque parcialmente cubierto por la capucha, era inconfundible. El plano lo mostró por unos segundos, más antes de que la cámara se elevara hacia un rincón de la habitación, revelando un cartel colgado en la pared. Nuevo nivel, jugadores reales. Lucas, con las manos en la cabeza, murmuraba que todo esto era una broma. Fede le gritaba que lo apagara, que cerrara la página, que era una trampa, que estaban rastreándolos. Pero Germán no podía dejar de mirar. Había tomado su celular otra vez. Grababa, como si necesitara pruebas, como si esa grabación pudiera explicar algo de lo que estaban viviendo. Tomás seguía en silencio, más pálido que nunca, pero su mirada estaba fija en la pantalla. De pronto, en el sitio apareció una nueva ventana emergente. ¿Quieres jugar por él? La pregunta flotó entre ellos como una amenaza silenciosa. Debajo, una cifra en bitcoins, un temporizador de cuenta regresiva. 60 minutos. Es una oferta, dijo Lucas temblando. Nos están desafiando. Como si pudieran darnos la opción de salvarlo. O... no. Fede cerró la laptop de un golpe. Pero ya era tarde. Sabían que no estaban seguros. Esa noche ninguno de ellos durmió. Lucas vomitó 2 veces. Fede se la pasó mirando por la ventana, convencido de que alguien los observaba desde la calle. Germán guardó todos sus videos en una USB, los cifró y los enterró en el fondo de una caja de herramientas. Tomás simplemente desapareció. No contestaba mensajes, no volvió a clases, no fue a su casa. El lunes por la tarde, una notificación llegó al celular de Germán. No era una app conocida, solo una pantalla negra y un mensaje. Uno más ha caído. Bienvenido a la segunda ronda. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Germán revisó el sitio. Esta vez no necesitó buscar. Blood Games ya tenía una sección nueva, amigos del jugador, y allí estaban. Las caras de todos, uno por uno. El perfil de Tomás ya no era solo una foto, ahora mostraba una transmisión programada. Comienza en 12 horas. Los demás se reunieron de nuevo, pero ya no había bromas ni teorías. Ahora estaban al borde del colapso. Nos están cazando, dijo Lucas. Nos están arrastrando con Matías, esto es como una trampa. O una cadena, dijo Fede. Cada jugador que cae arrastra al siguiente, cada apuesta es un eslabón. Se pusieron a investigar. Buscaron en foros ocultos, contactaron a usuarios anónimos que hablaban de Blood Games como una leyenda urbana, un mito cibernético. Pero entre los rumores, una constante se repetía. Una vez que apostás, aunque sea una vez, aunque pierdas, quedas fichado. El sistema graba tu rostro, tu IP, tu historial, y el juego empieza a jugar contigo. Fede logró contactar con un usuario que se hacía llamar Mr. Ruin, que decía haber participado años atrás. Su respuesta fue breve. El juego nunca fue sobre ganar, fue sobre pertenecer. Cuando entras, ya no sos espectador, sos contenido. Esa frase fue suficiente para hacerlos entender que esto iba más allá de Matías. El sitio no solo mostraba tortura, la producía, la organizaba, la alimentaba. En la madrugada del día siguiente, Germán desapareció. Su teléfono apareció en la entrada de su casa con la pantalla encendida. Solo mostraba un código QR. Cuando Fede lo escaneó, lo redirigió al sitio. Una nueva transmisión, en vivo en 3, 2 dots, 1. Y allí estaba Germán, atado, en una sala distinta. Una luz roja parpadeaba detrás de él. Y una voz distorsionada dijo algo que congeló la sangre de Lucas. Bienvenidos a la tercera ronda, participación obligatoria. Una encuesta apareció en pantalla. Preguntaba métodos, duración, premios para el usuario que adivinara con mayor precisión. Ya no era cuestión de mirar. Ahora, les pedían decidir. Una parte de Lucas quería cerrar todo, formatear el disco, salir corriendo, pero la otra
La otra quería apostar, y esa era la verdadera trampa, porque el sitio no te obliga, te seduce, te convence de que mirar es distinto a participar, pero participar solo requiere un clic. Distorsionada, dijo algo que congeló la sangre de Lucas. Bienvenidos a la tercera ronda, participación obligatoria. Una encuesta apareció en pantalla. Preguntaba métodos, duración, premios para el usuario que adivinara con mayor precisión. Ya no era cuestión de mirar. Ahora les pedían decidir. Una parte de Lucas quería cerrar todo, formatear el disco, salir corriendo. Pero la otra quería apostar. Y esa era la verdadera trampa, porque el sitio no te obliga, te seduce, te convence de que mirar es distinto a participar. Pero participar solo requiere un clic. Fede no supo cuánto tiempo pasó en silencio frente a la pantalla. El botón seguía ahí. Aceptar ejecución. Método libre. Rechazar. Serás reemplazado. El cursor parpadeaba sobre las palabras como una sentencia viva. La voz de Lucas se había desvanecido, pero su imagen seguía fija, mirándolo, como si esperara algo más. No una decisión, un reconocimiento, una rendición. Fede pensó en Matías, en Tomás, en Germán, en lo que quedaba de sus cuerpos, en los gritos que aún resonaban en su memoria como ecos atrapados en las paredes. Pensó en los momentos en los que todavía se sentían invencibles, en el primer clic, en esa jodida noche con cerveza y risas. Y pensó en sí mismo, en lo que era ahora, en lo que le quedaba. Levantó la laptop. Con todas sus fuerzas la estrelló contra el suelo. Una vez, 2, 3, hasta que la carcasa se partió y las teclas volaron como dientes. Luego fue por su celular y lo aplastó contra la pared. Desconectó la luz, rompió el módem, destruyó todo dispositivo que pudiera escuchar, ver o transmitir. Y por un instante, creyó haberlo logrado. El silencio lo envolvió. Respiró por primera vez sin ese pitido lejano, sin esa opresión constante en el pecho. Hasta que sonó el timbre. 1, 2, 3 veces, insistente, preciso, como un metrónomo. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla. Nadie, solo un paquete negro, cuadrado, con cinta roja cruzada en X. Lo llevó a la cocina, lo abrió. Era un disco duro externo y un auricular. El disco se activó solo. La TV se encendió sin control remoto. En la pantalla, el logo que había jurado no volver a ver, Blood Games. Y la voz regresó, más clara, más real. Fede, bienvenido a tu transmisión especial. La imagen que apareció lo congeló, su madre, en una silla, en una habitación blanca, despierta, llorando, atada de pies y manos. Negaste tu turno, continuó la voz, pero la ronda no puede detenerse. Participación obligatoria, susurró Fede, como si recitara una oración oscura que había escuchado cientos de veces. La pantalla se dividió en dos. A la izquierda su madre, a la derecha un botón, activar protocolo final. Debajo, solo tú puedes decidir, o lo haces tú, o lo hace el público. Y ellos no son misericordiosos. La cuenta atrás comenzó. 3 horas 0 minutos, 2 horas 59 minutos, Fede gritó, suplicó. Golpeó la TV, cayó de rodillas, pero no podía escapar. Ya no era espectador, ya no era jugador, era parte de la programación. Entonces lo entendió. El juego no se trata de apuestas, ni de dolor, ni de sangre. Se trata de transformación, de cómo un humano deja de serlo. Con las manos temblando, conectó el auricular. La voz volvió, esta vez suave, casi paternal. Fede, todos llegan a este punto, donde creen que pueden detener el ciclo, pero el ciclo eres tú. Él se levantó, miró fijamente la pantalla. ¿Y si me niego? ¿Si me mato ahora mismo? Espetó con los ojos llenos de rabia. Entonces simplemente tomaremos a otro. No cambia nada, solo retrasa el espectáculo. El cronómetro llegó a 0. La pantalla se fue a negro, y luego regresó, pero esta vez desde la perspectiva de una cámara nueva. Una habitación, una silla, una cámara frente a ella, y Fede, sentado, mirando al lente. El stream comenzaba. Abajo, miles de usuarios conectados, y una leyenda. Episodio especial, nuevo ejecutor, solo para miembros fundadores. Comentarios comenzaron a llover. Apuestas, expectativas. Algunos lo saludaban por nombre, otros hacían bromas con su trauma, y al fondo, la puerta de su casa se abría.
2 hombres entraban, sin rostro, sin voz. Uno le ponía un guante en la nuca, el otro le entregaba un nuevo dispositivo, una consola de ejecución. «Comienza, Fede», dijo la voz. «Ya eres uno de los nuestros». Afuera la ciudad dormía, adentro el horror seguía creciendo, y en los rincones más profundos de la Deep Web, un nuevo botón aparecía en el sitio de Blood Games. ¿Quieres ser como Fede? Postúlate ahora. Y el contador de usuarios seguía aumentando. 658.447, 658.448, 658.449, porque siempre hay alguien dispuesto a mirar, y eventualmente, a participar.